Mire, tengo a dos personas acá. Gracias. Primero tengo a Víctor acá. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Voy a dejar de compartir un momentito. No les voy a robar mucho tiempo, les aseguro, pero tengo a Víctor. Gracias porque él escribió hoy dándonos buenas noticias y él tuvo la disposición, ¿verdad?, de querer compartir con nosotros su experiencia y yo le agradezco porque sé que eso sirve de mucha motivación, ¿verdad? Yo sé que hay personas que quizá han estado así, de cerca de tirar la toalla, de querer rendirse. Entonces, no lo hagamos. No sabemos si la siguiente va a ser la definitiva. Así que bienvenido, Víctor, y gracias por estar acá. Si puede compartirnos un poco de su experiencia, en qué estado presentó, cuántas veces, cuánto tiempo iba preparándose, cuál fue su sistema, ¿verdad? Compártanos un poquito de esos tips para que nos podamos preparar y que pueda ser un push, ¿verdad? Para que podamos Bueno, pasar esa prueba. Así que bienvenido buenas y noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, agricultor. Y ahora yo soy el bambú. Lo único que les quiero comentar de que para mí ha sido una, una meta que me tracé y se me hizo larga. Yo tengo prácticamente 6 meses. Di 2 veces el examen. La primera vez obtuve 64 y la segunda 67. Entonces, me di cuenta que necesitaba un apoyo extra y decidí tomar las clases con el profesor Aarón, que empecé hace 2 meses y le agradezco. creo que se quedó un poco, como que se frizó, ¿no? No sé si los demás me escuchan. Sí, está frisado, profesor. Sí, Entonces, sí. sí, por un Sí, momento porque pensé que yo le era escucho. yo. Le- Gracias, Ujú, creo que se no. puso. Vamos a dar un momento. Yo no sé si está Luis aquí conectado, que también me dijo que se iba a conectar. Luis, no sé si está por ahí. Luis Briceño, que estuve hablando con él también, me dijo que si era oportuno, pues se iba a conectar. Sí, lamentamos que Víctor, ok, yo creo que está reactivándolo, ¿sí? Luis Briceño, no sé si está acá, no lo veo. Me dijo que si le daba tiempo se conectaba hoy y si no, pues está con nosotros el día de mañana, ¿sí? Profesor, regresé. Víctor, ya está de Sí, vuelta. Gracias. se me cayó la batería. No sé en dónde me Oh. quedé para no repetirles. Creo que en los 2 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, 2 años, perdón, 6 meses, y lo busqué a usted. Y a partir de esa fecha, siguiendo todos sus pasos, entendí que había que entender para poder sentarte en el momento de dar el examen y estar totalmente seguro. Las palabras claves, todo lo que usted dice es totalmente cierto. Para mí, eh, hay palabras que a mí se me han quedado mucho desde que empecé a tomar las clases con usted. Por ejemplo, esa que usted tiene, que cuando uno está tocando piso es cuando uno se da cuenta que, que hay un mundo por delante y que uno tiene que tomar las riendas de su vida. Y me ha tocado pasar a mí. Yo tuve que dejar mi trabajo, se podría decir el full time, para poder tomar las clases, porque si yo me quedaba con mi trabajo full time, llegaba demasiado cansada a la casa que no podía, no iba a tener fuerzas para estudiar. Entonces, decidí cambiar y se me juntaron un montón de biles y incluso hasta tú no pude continuar con las clases, pero seguí empeñoso tomando las clases que me había mandado por email. Lo único para abreviar, es que el día que me senté a dar el examen, que fue el sábado, parece mentira, pero es cierto, uno tiene más confianza, las preguntas, el análisis que le hace a las preguntas, y llegué a pasar el examen con un 80%. O sea, me siento muy, muy orgulloso de ser persistente y muy agradecido con usted. Y
sobre todo que Dios siempre le da a uno la oportunidad para poder seguir adelante, ¿no? Y usted tiene algo, también otra cosa muy importante, que este no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y ahora el sábado me lo demostré y de verdad que es cierto. Wow, wow, Víctor, de verdad que no sabía, sinceramente, no tenía los pormenores, pero eso es ser resiliente, ¿sí? Y Sí, estoy profesor. segurísimo, estoy muy seguro, Víctor, que Dios va a obrar y va a prosperar esa carrera, ¿sí? Siempre recuerdo esa frase y yo la menciono mucho, ¿verdad? Entre más dura es la lucha, más glorioso es el triunfo. O sea, y así como usted, pues obviamente lo hizo hasta ahora, sé que lo va a seguir haciendo en su carrera y esos resultados valdrán la pena, ¿sí? Un día contará su experiencia de lo duro que ha sido, de lo duro, lo que tuvo que sacrificar, pero en algunas oportunidades hemos hablado, ¿verdad? De Alejandro Magno, ¿no? O sea, quemar las naves y es justo lo que está haciendo, ¿no? O sea, que vio todo por ir tras ello. Y sí, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y es con nosotros mismos. No nos midamos con nadie más, ¿verdad? Y yo sé que es de mucha motivación. Ahí tiene algunos mensajes, Víctor, y de verdad que le deseo muchísimo éxito en su carrera. Que Dios le bendiga grandemente y que pueda llegar muy lejos. Gracias por Así compartir. será, profesor, y muchísimas gracias. Nunca perderé contacto con usted. Siempre le voy a estar comentando mis avances porque de verdad que usted es una persona que tiene el don y Gracias. decidí dar mis palabras porque así como llegué a escuchar palabras que usted hacía hablar a otras personas y llegué un momento de repente pensar dejar y ya no seguir y las palabras de otras personas de verdad que dan ánimo y de verdad que sí. Sí, Felicidades. Muchas felicidades. gracias. Solo queda decirle felicidades. Y sé que nos vamos a ver en la cumbre, Víctor. De verdad. Muchos éxitos, Víctor, Muchos muchos éxitos. éxitos. Muchísimas gracias y que salgan todos, ustedes ahí están con las manos del mejor profesor, que todos van a salir con su licencia, ténganlo por seguro. Gracias. Gracias. Gracias, Felicidades, gracias. Víctor. Gracias. A lo mejor y nos seguiremos viendo en el camino, Víctor. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo por allá a la distancia. Y Muchas bueno, gracias, profesor. ahora vamos con todo para que esos resultados, como la caña de bambú, ya pasaron 6 meses, ¿no? En corto Exacto. tiempo esperamos ver los resultados, ¿sí? Así que gracias por Eso es compartir. cierto, profesor. Gracias, gracias ahí. Gracias y que tengan una bonita noche. Gracias, Víctor. Nos seguimos viendo y gracias por compartir. Gracias, hasta luego. Igualmente, gracias. Voy a compartirles acá la pantalla. Wow. Creo que esa es una mejor. Miren, cuando hablamos de motivación, está lo que es la motivación excéntrica y motivación incíntrica, ¿verdad? O sea, que viene del interior. Yo siempre he creído más en la motivación incíntrica que nace de acá, ¿sí? Cuando vemos o escuchamos ese tipo de cosas, porque, o sea, ¿qué es motivación como tal? Claro, uno puede ayudarse, están audiolibros, o sea, charlas, esto, lo otro, ¿verdad? Cuando liberamos endorfina, ¿verdad? Y nos sentimos que nos comemos el mundo, o sea, todo eso ayuda momentáneamente, ¿sí? Pero esto que ustedes acaban de ver, o sea, esto le da un sentido. Es decir, si estamos queriendo tirar la toalla, o sea, de rendirnos, vemos que hay una frase que me gusta mucho, que leí hace muchos años, que dice, tuve aflicción al ver que no tenía zapatos hasta que vi al que no tenía pies, ¿sí? Am, y nos damos cuenta, a veces decimos, es que no lo paso, es que no lo paso, es que ya llevo mucho tiempo, y nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay personas que llevan más tiempo, pero no se han rendido. Entonces, démosle el tiempo, seamos como la caña de bambú, démosle tiempo que los resultados van a llegar, solo no desistamos. Y recuérdense que no es una carrera de velocidad, como Víctor lo dijo, sino es una carrera de resistencia, es con nosotros mismos, no tenemos que rendirle cuentas a nadie más que a nosotros mismos, ¿sí? Y Dios está ahí dispuesto, ¿verdad? A apoyarnos, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y sé que con la ayuda de Dios todo es posible. Así que partiendo de esta motivación, démosle, esa es motivación, eso es darle un motivo, una razón a lo que estamos haciendo. Eso es motivación, darle el motivo de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sé que no es fácil llegar cansados del trabajo, pero tenemos un motivo por el cual hacerlo. Así que hagamos que ese motivo valga la pena. Así que vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a dejar para mañana a Luis porque creo que no está por acá.
pero vamos a comenzar y tenemos una clase un poquito extensa, así que vamos a ver un poquito de los beneficiarios. Miren, cuando hablamos, y vamos a entrar ahora sí de lleno, ¿sí? Vamos a entrar ya en nuestra clase cuando hablamos de beneficiarios. A ver, ¿cuál es? Quiero hacer una pregunta, y es pregunta de examen. ¿Cuál es el aspecto más importante de un contrato? O dicho de otra forma, ¿cuál es el objetivo de comprar un seguro? Si lo queremos ver más simple. Interés asegurable. El interés Gracias. asegurable. Interés asegurable, ¿sí? El aspecto más importante de un contrato es el interés asegurable. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿y qué es interés asegurable? O sea, ¿cuál es el objetivo de comprar un seguro? Porque quiero comprar un seguro de vida y ojo, cuando hablamos un seguro de vida, normalmente lo primero que pensamos es voy a comprar un seguro de vida no para otra persona, voy a comprar un seguro de vida para mí. ¿Pero por qué? Porque si algo me pasa, quiero proteger La algo, familia. ¿sí? A mi familia. Entonces el seguro de vida, digo, lo quiero comprar para mí. O sea, si yo no estoy, por lo menos mi familia está protegida económicamente. Ujú, en un respaldo. Eso es interés asegurable. Pregunta de examen, ¿en qué momento debe existir el interés asegurable? Desde el inicio de la póliza. En A el la hora de la inicio, compra. al momento de la compra, es pregunta de examen, ¿sí? Al momento de la compra. Se escucha lejos, me dice Ángela. ¿Se escucha bien, perdonen? O Yo lo Sí, se escucho escucha bien. bien. Yo escucho bien. gracias, gracias. Entonces, perfecto. Gracias por confirmar también ahí en el chat. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, cuando hablamos de beneficiario es la persona que va a recibir los beneficios, ¿sí? Entonces, pero eso tiene un orden, ¿verdad? Y eso se conoce como orden de sucesión. Miren, cuando hablamos de beneficios, es una parte que tal vez compramos el seguro, estamos con el cliente, le pedimos toda la información, esto y todo, pero cuando toca la parte de beneficiarios, ¿a quién quiere dejarla? Ah, ok, y lo pasamos tan rápido sabiendo que es la parte más importante del contrato, ¿o no? Es la persona, o Sí, sea, pero es muy importante. es lo más importante porque si la persona muere, esa persona, ese nombre que estamos poniendo ahí es el que tiene el derecho de reclamar el beneficio. O sea, esa es la razón de ser el contrato. Entonces, cuando hablamos de beneficiarios, como dice acá, existen muy pocas restricciones de quién puede ser el beneficiario. O sea, realmente, si yo estoy comprando un seguro, el beneficiario, o sea, el beneficio yo se lo puedo dejar a quien yo quiera. Claro. O sea, incluso a las mascotas, ¿verdad? O sea, hay mucha gente, parece gracioso, pero hay mucha gente que le deja su seguro, ¿verdad? Es un fideicomiso, eso se llama fideicomiso. Ya vamos a ver esos términos. Pues, o sea, que es administrado por la aseguradora, por un abogado, por alguien que tiene un derecho legal, ¿verdad? Y administra ese beneficio. Entonces, eso es parte del beneficio. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Individuos, negocios, confianza, state, ¿verdad? Caridades, a menores, o sea, no hay una restricción. Pero cuando hablamos de beneficiarios, existe un orden. ¿Y por qué hay un orden? Eso se conoce como orden de sucesión, ¿sí? La orden de sucesión, es decir, si uno no está, entra el siguiente. Y así es, Matías, ¿verdad? ¿En qué orden va? ¿Por qué aparece como beneficiario? Primario, secundario, terciario. Bueno, pues si no está uno, está el otro, ¿verdad? Y si no está el otro, pues caso extremo, pues se van al otro. ¿Por qué existe el orden de sucesión? Eso se conoce como orden de sucesión, ¿sí? Lo voy a poner acá. ¿Por qué existe orden de sucesión? Porque, miren, es típico. Ustedes van, y eso los que van a vida lo van a ver muy seguido. Cuando ustedes van a visitar una familia y compran un seguro, viene el papá y dice, ¿a quién quieres como beneficiario primario? A mi esposa. Beneficiario secundario contingente, a mis hijos. Sí. Ah, Beneficiario terciario, a mis papás. ¿Sí? O sea, eso es muy típico. El problema es, miren, ¿qué sucede? A veces no ponen ni a los papás, ¿verdad? Sino que dejan solo a uno. El problema es de que muchas veces la familia,
¿verdad? Es decir, papá, mamá, hijos van en el mismo vehículo, voy a suponer. Tienen un accidente y eso pasa mucho y mueren todos. Entonces, siempre se recomienda que un beneficiario esté nombrado que sea fuera del núcleo familiar, ¿verdad? Nadie podría cobrar ese beneficio. Marta, tengo la manita levantada. Buenas noches. No sé si puede activar su micrófono, Marta. Ok, en lo que lo activa. Entonces vamos a ver. Miren, orden de sucesión es muy diferente a la ley de sucesión. ¿Sí? Orden de sucesión es diferente a la ley de sucesión. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no existe la ley de sucesión. ¿Qué es la ley de sucesión? En las Américas, bueno, todo lo que es Latinoamérica, la ley de sucesión es, de repente, una pareja tiene su hijo y la pareja va en un auto, mueren, vienen los abuelos, los tíos y adoptan al hijo. O sea, no hacen ningún trámite más que, pues, o sea, en automático. Esos orden de sucesión se quedan con los bienes o con las responsabilidades, ¿sí o no? Eso Excepto pasa, que haya un documento escrito. correcto, no hay un documento escrito. En Estados Unidos, la ley de sucesión no existe. ¿Qué sucede? Por eso, miren, aquí es donde también se hace énfasis la importancia que tiene un testamento. En Estados Unidos, miren, no es común, no es típico, o sea, no es algo, eh, o sea, en Latinoamérica no estamos, ¿cómo podría decirlo? Familiarizados, no estamos, no tenemos ese hábito, ¿no? de Ah, hacer un pues, testamento, ¿sí? Pero en Estados Unidos, ¿por qué es importante un testamento? Y no es un lujo. Es una necesidad de hacerlo en Estados Unidos, porque no existe la ley de sucesión. ¿Qué sucede? Papá y mamá tienen un hijo, papá y mamá mueren, la familia no se hace cargo del hijo automáticamente solo porque sí. No, ¿qué hace el Estado? Viene, recoge al menor y lo manda a un foster home. Entonces, ahí, claro, la familia puede pelear la, am, la, la la custodia. la custodia, gracias. La Todavía. custodia del menor lo puede hacer, pero bueno, tiene que iniciar un proceso legal para pedir la custodia del menor. Pero la familia que está peleando la custodia del menor tiene que pasar tres filtros: psicológico, físico y el Económico. 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 En promedio, una familia que quiera hacerse cargo de un menor, el factor económico, la familia tiene que tener libre de todos sus gastos, de todas sus responsabilidades, tiene que tener libre un promedio de $750 por cada menor que está reclamando, ¿sí? Entonces el problema es que muchas familias tienen la capacidad financiera, ¿verdad? De hacerse cargo de esa responsabilidad. Es ahí donde entran los seguros, ¿verdad? Porque un seguro, como su nombre lo dice, estoy asegurando, estoy protegiendo a mi familia, ¿verdad? O sea, ese es el interés asegurable. Pero realmente soy yo el que me estoy asegurando para si algo me pasa, ellos quedan protegidos. Entonces, es ahí donde entra la ley de sucesión. Entonces, veamos. Cuando hablamos de la ley de sucesión, Marta, no sé si al final, si está por ahí, que tengo la manita sigue levantada, pero... No, yo la voy a desconectar. Ah, ok, ok. Listo, la voy a bajar acá. Ya, Dígame, Marta. gracias, profe. No, no, ya, profe. Ah, ok, listo. Vamos a bajar la manita. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la ley de sucesión o orden de sucesión, perdón, es en qué orden se van a pagar los beneficios. Entonces, veamos, voy a sacar acá el lapicito. Vamos a ver. Listo. Entonces, el primero en la lista está, tenemos, valga la redundancia, tenemos al primario, ¿verdad? Perdón, esto está como de lado ahí, que es. Tenemos al primario. Dice, primero en la fila para recibir los beneficios, ¿verdad? Es el primerito del beneficio por muerte. Cuando hablamos de los beneficios por muerte, se refiere al Sobreviviente. valor nominal, Ah, ¿sí?
valor nominal. Entonces, el primario es el primerito en la fila para recibir los beneficios. Luego está el contingente, que es el secundario. El secundario es el segundo, es el contingente para recibir los beneficios. Ojo, ¿qué dice? Si el beneficiario primario Dice. muere primero, ¿sí? Si el beneficiario primario muere primero. Ok. Y luego tenemos al terciario. Es el tercero en la fila para recibir los beneficios, ¿verdad? En caso de que no esté el secundario ni el primario. Entonces dice aquí, si no se nombra a nadie, ojo, esta palabra, esta parte de acá, miren, préstenle mucha atención, porque aquí la pasamos desapercibido, pero ahorita les voy a decir el impacto que tiene. Si no se nombra a nadie, el beneficio por muerte se destinará Al papá gobierno. a los bienes. Ok, al estate. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Si no se nombra a nadie, el beneficio va para, El Estado. no para el Estado, va para el patrimonio, ¿sí? Al patrimonio, al estate, a los bienes. El tema es que Ah, cuando existe un documento al legal, patrimonio del fallecido. Disculpe, profesor. al patrimonio del fallecido, sí, al patrimonio del fallecido. Entonces, el tema acá es que si no se nombra a nadie, si no se nombra a nadie, el beneficio, yo estoy pagando mi seguro, pero pues no le di importancia o no se puso, déjeme, voy a pensar a quién pongo de beneficiario, no nombro a nadie, entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es el patrimonio del asegurado? Miren, Hemos raspado. no, ¿quién es el patrimonio? El patrimonio, pues, ¿la familia puede pelear el beneficio? Claro, lo puede pedir, pero cuando va para los bienes, miren, es como que está una gran cola, ¿verdad? Aquí está todo el dinero, ¿verdad? Está aquí, vamos a poner aquí, aquí está el beneficio del seguro. Y aquí están formados todos los que van a pedir el beneficio. Porque cuando hay un beneficio económico, no sé dónde salen tantos beneficiarios, ¿sí? ¿O no? Entonces, aquí está la línea. Aquí está la línea, ¿verdad? Cuando dice que a los bienes, al patrimonio, aquí está la gran línea. Pero adivinen quiénes son los primeritos en la línea. Los acreedores. Correcto, los acreedores. O sea, y los últimos en la fila son la familia, Familiares. los familiares. Ellos son los últimos. Es decir, que si queda algo, pues bueno, se lo dan a la familia. Pero al contrario, ahí sacan impuestos, ¿verdad? Que esa es una pregunta de examen, ¿verdad? Que el seguro se utiliza también para cubrir los impuestos de los bienes que se le dejan a la familia. Entonces, los primeros, cuando no se nombra a nadie, el beneficio va para el estate, va para el patrimonio. Y los primeros en el patrimonio son los acreedores. Es decir, que si hay deudas, de ahí la van a cobrar del seguro de vida. Ahora, suponiendo yo tengo un seguro de vida, me pasa algo, pues mis hijos vienen, ellos cobran el beneficio. Si yo los tengo como beneficiarios, o sea, los tengo nombrados como beneficiarios, aunque yo tenga deudas, los acreedores no les pueden quitar a ellos. Pero si va para el patrimonio cuando no hay nadie nombrado, entonces ahí ellos son los primeros en quitar su tajada de pastel. No sé si me doy a entender hasta acá, si me explico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá con el state? Profesor, pero antes que los acreedores estaría el impuesto, ¿no? Los impuestos caídos. El primero son los acreedores, ¿sí? Nada. Primero son las responsabilidades, las deudas, ¿verdad? Luego ya se cobran los impuestos. El tema es de que, miren, las deudas son lo único hereditario en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que las deudas, o sea, si no se pagan los hijos cuando crecen, el Estado les puede pasar ahí un estado de cuenta y de los impuestos pues empiezan a hacer ese ajuste, ¿no? De poquitos, pero pues se los van quitando de los impuestos. Por eso ahí es donde entran los seguros, ¿verdad? Por eso es que hay seguros para cubrir deudas. Entonces tenemos uno, dos, tenemos tres, ¿verdad? Que es el terciario, el tercero en la fila para
cobrar los beneficios. Ahora, el impacto que pueda tener, miren, aquí podemos poner a cualquiera, pero ya ahorita ustedes se van a dar cuenta el papel que juegan los seguros. Antes, Marta, tengo la mano levantada. Sí, profe, tengo una duda al respecto. Buenas noches para todos y disculpen el Bueno, inconveniente que he tenido en la puntualidad del curso. Si yo tengo el seguro mío de vida, estoy obligada a poner a mis hijos, a mi hija, por ejemplo, que es la única que tengo, como primario y secundario, o eso es a decisión del dueño del seguro. eso es decisión, mire, o sea, cuando se habla del tema de beneficiarios, o sea, esa es una decisión que como dueño de póliza tengo que tomar. O sea, yo puedo dejar al vecino, puedo dejar a quien yo quiera. Si yo dejo solo primario y no quiero dejar a un secundario, o sea, está bien, yo no lo dejo, ¿verdad? El problema va a venir cuando se reclamen los beneficios. Por eso la importancia de nombrar a alguien. O sea, uno como dueño de póliza puede nombrar al beneficiario, no importa quién sea, ¿sí? O sea, y los puede cambiar. Miren, ahí viene otra pregunta de examen, en base a lo que dice Marta. Un beneficiario revocable, ¿en qué momento lo puedo cambiar? En cualquier momento. En Es cualquier revocable en cualquier momento. momento. En cualquier momento, pregunta de examen. Un beneficiario irrevocable, ¿en qué momento lo puedo cambiar? En Nunca. ningún momento. Nunca. No se puede hacer ¿Qué un... tal? No se Nunca. puede. Esas son preguntas de examen. Quienes se han presentado saben que vienen esas preguntas en el examen, ¿sí? Cada vez que ustedes vean la presencia de un irrevocable, es que el irrevocable, solo el hecho de que tenga título irrevocable, quiere decir que como dueño de póliza le transferí el derecho legal. Entonces, yo no puedo cambiar a un beneficiario irrevocable. Perdí ese derecho, ¿sí? Porque yo le cedí el control al beneficiario irrevocable. Entonces, solo él puede tomar la decisión de cambiar de beneficiario. Pero yo, aunque sea dueño, aunque sea pagador, no puedo cambiar a un irrevocable. Ahora, a un beneficiario revocable, ¿en qué momento lo puedo cambiar? En cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. A mitad del contrato, o sea, no tengo que esperar una renovación ni nada. O sea, no, puede ser en cualquier momento, ¿ok? Entonces, voy a seguir acá. Veamos. Perdón, Marta, solo respondiendo a su pregunta, no sé si me doy a entender, o sea, o si Mente, profe, lo comprendí. entendí. Ok, gracias. Gracias. Entonces encontramos acá por descenso, ¿verdad? Lo que es distribución per stripe, ¿verdad? O por linaje. Esto es conocido por linaje. ¿Cómo funciona? En caso de que un beneficiario muera antes que el asegurado, ojo, los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos de a los ese herederos. beneficiario. Entonces, esto lo vamos a analizar en la siguiente ventana, ¿sí? Estos conceptos son simples, pero ahorita, pues, así como la pregunta de Marta, ¿verdad? Tal vez no lo vemos tan relevante. El problema es que después van a venir consecuencias. Dice aquí, per cápita, que es por el jefe, se distribuye uniformemente entre todos los beneficiarios vivos nombrados. Una posible pregunta de examen. ¿Qué quiere decir esto? Un papá tiene 10 hijos, compra un seguro y dicen, pues no quiero dejarle ni a uno ni a otro porque se van a pelear, entonces escoge la opción per cápita. Entonces, quiere decir que cuando el papá muera, el beneficio, lo que haya a la muerte, se va a distribuir de igual, Los miembros. ¿verdad? La misma cantidad para todos los hijos nombrados. O sea, o para todos los nombres que aparezcan ahí que estén vivos. Si uno de ellos murió, ay, pero es que están los hijos, ¿verdad? De esa persona. O sea, pues si no está nombrado, no le corresponde, ¿sí? Yo sé que suena duro, pero es que para eso son las leyes, ¿sí? Para eso son los términos en el contrato. Ese es el objetivo. Uno dice, no, pero es que, pobrecito los nietos, vamos a suponer, no les está quedando nada. Bueno, o sea, me imagino que la persona tiene sus razones para dejarlo de esta forma, ¿verdad? Solo los que estén vivos y que estén nombrados van a tener derechos. Si uno de ellos murió, aunque tenga descendencia, no pueden reclamar el beneficio. ¿Por qué? Porque si habían 10 nombrados y ya murió uno, el beneficio se va a distribuir entre ¿cuántos? 9. 9, ¿verdad? 9. Al que murió, aunque tenga descendencia, no recibe nada. ¿Por qué? Porque ya no está vivo. Porque está activo, el capital dentro del contrato. Entonces veamos, existe una ley, y aquí voy a explicar esto. Ley de muerte simultánea uniforme, perdón.
Marta, no sé si se quedó la manita levantada, perdone, o es una nueva manita. Ok, voy a bajarla acá. Jesús, buenas noches. Tengo la manita levantada. Sí, buenas noches. Bueno, Respecto a los cambios que uno quiere hacer de los beneficiarios, ujú. ¿cuál es el procedimiento? Simplemente, gracias por la pregunta. El procedimiento, o sea, yo tengo mi póliza de contrato, normalmente ahí están los números, ¿verdad? Para llamar a la oficina. Yo puedo llamar a mi agente o puedo llamar directamente a la aseguradora y solicitar un cambio de beneficiario, ¿sí? Normalmente, en algunos casos, depende la aseguradora, le mandan un formulario para hacer la modificación, en otros casos lo puedo hacer en línea, ¿verdad? Hacer esa modificación, pero me van a pedir datos personales y todo para estar seguros, ¿sí? Entonces, y siempre le mandan una notificación, ¿verdad? O llamo a mi agente y mi agente también me ayuda a hacer esa modificación, a hacer la solicitud. Y en cuanto a los beneficiarios per cápita, era el último. Ajá. Eso lo escogemos cuando Pero estamos digo, llenando la si, aplicación. no, si yo tengo 5 hijos y apenas nombro 4, solamente incluyo los 4. Solo los cuatro. Ujú. O sea, por eso dice entre los beneficiarios vivos, siempre y cuando estén nombrados. O sea, que estén nombrados, tienen que estar. O sea, si hay 10 hijos, pero solo puse a tres nombres, pues solo esas tres personas pueden reclamar el beneficio. Si están Correcto, vivas al momento del reclamo, ¿sí? correcto, gracias. Con gusto, Jesús. Entonces, veamos acá. Esta es una ley. Esta ley se llama, voy a sacar acá el lapicito. Esta ley se llama Ley de Muerte Simultánea Uniforme. Acá lo vemos abajo, ¿sí? ¿Cómo sucede? Dice acá, si el asegurado, acá tenemos al asegurado y el beneficiario, ¿qué beneficiario es? Primario. Primario, fallecen aproximadamente al mismo tiempo, sin evidencia clara de quién murió primero, es decir, no se sabe quién murió primero. O sea, vamos a suponer que va el esposo y la esposa en el auto y pues tiene un accidente y la esposa era la beneficiaria primaria, entonces si no se sabe quién murió primero, entonces entra a trabajar la ley de muerte simultánea uniforme. Entonces dice aquí, asumirá que el principal murió primero. Yo primero. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se paguen a los beneficiarios contingentes. Ok. Entonces, asumirá que el principal murió primero. ¿Quién es el principal? El 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 que asegurado. beneficiario. dejó, el asegurado que dejó. El asegurado. Ok. Entonces, si muere antes, veamos. La ley de muerte simultánea uniforme asumirá que el principal murió primero. Esto Murió permite que primero. los beneficios se le paguen al Contingente. Beneficiario. O sea, quiere contingente. decir, disculpe, quiere decir que Ujú. si no se declara que murió primero eh, el principal, no recibiría el beneficio. Vean, ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el orden de sucesión? ¿Sí? Porque existen estas leyes y al principio no lo vemos, ¿verdad? Porque vamos a suponer, miren, en un ejemplo, respondiendo a Marcy, gracias por la pregunta, pero vamos a responder. Vamos a suponer que acá tenemos al papá, ¿verdad? Y tenemos a la mamá, ¿verdad? Y tenemos aquí un hijo. Él es el asegurado, ella es la beneficiaria primaria y él, vamos a suponer que él es el contingente, el hijo, pero también es el heredero, ¿correcto? De la mamá. Entonces, miren, aquí no pasa nada, pues aquí no vemos el impacto porque si papá murió primero, pues el beneficio se lo dan al hijo. Ok. Si la mamá murió primero, el beneficio se lo van a dar a los herederos de ella. ¿Quiénes son los herederos? El mismo hijo. Aquí no pasa nada y por eso no vemos el problema. Yo les voy a poner, siempre pongo el mismo ejemplo, algunos lo van a recordar, y este ejemplo, miren, este ejemplo lo pongo porque
nos lo compartieron. Bueno, hay dos ejemplos que les voy a poner que fueron dos estudiantes que estuvieron acá y nos compartieron esa experiencia. Con el permiso de ellos, vamos a poner esos ejemplos. Y fueron ejemplos tal cual, donde nosotros podemos ver el impacto y los problemas o las consecuencias que puede tener al asignar un beneficiario. Por eso les digo, al principio, pues, ¿verdad? Nosotros ponemos ahí a los que queramos. O sea, si queremos, ponemos contingentes, si no, no. Cuando estamos haciendo la venta, pues todos están emocionados, estoy haciendo mi venta y no vemos la importancia. Los problemas se van a suscitar cuando el asegurado muera. Es ahí donde los beneficiarios, y les digo, empiezan a salir no sé de dónde, pero pues ahí van los beneficiarios y quieren reclamar el beneficio. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Vean, voy a poner este ejemplo. Sucede, ¿cómo lo vamos a ver? Tengo acá, sin evidencia clara de quién murió primero. Entonces, la ley de muerte simultánea uniforme dice que asumirá que el principal murió primero. Esto permite que se paguen los beneficios al contingente. Entonces, vamos a suponer que tengo acá al papá, que él es el dueño, ¿sí? Dueño. Él tiene una hija. Y este ejemplo que les está poniendo es uno de los ejemplos que nos compartieron. Este es un caso real. Él era un papá soltero, ¿verdad? Era un papá soltero y, adivinen, se volvió a casar. El problema es que, bueno, el tema empieza acá, que la esposa tenía dos hijos y él tenía una hija. Vino el papá, compró un seguro y puso a la esposa como Primaria, primaria y puso a su hija como secundaria, Contingente. contingente. Bueno, o secundaria, es lo mismo, ¿verdad? Recuerden que mm, secundario o contingente es lo mismo. Entonces puso a su hija como contingente. Hasta aquí estamos bien, o sea, no vemos ningún problema. El problema es que existe una ley, ¿verdad? Entonces, sucede que el papá y la mamá, bueno, la madrastra, van en un auto, tienen un accidente y Mueren. mueren. Aquí es donde se torna porque resulta que el papá tenía ella como contingente, pero la mamá tenía a ellos dos como herederos, Beneficiarios. va para los herederos. ¿sí? Los tenía como herederos. Entonces, la ley de muerte simultánea asumirá que, vamos a suponer que si el papá muere primero, los beneficios se le van a pagar a quién. A la hija, A la mamá. al contingente, Si al el secundario, principal muere primero, los beneficios se pagarán al a los- contingente. Ok. Ya sé. Entonces, si el papá muere primero, el seguro va para él. Si la mamá muere primero, los beneficios van para los herederos. ella murió, entonces el beneficio del seguro va para los herederos del primario, porque el primario tiene derecho, ¿sí? Sobre el contingente. Y resulta que en el accidente dice que si no, esta ley, miren, de muerte simultánea uniforme dice que si no hay evidencia de quién murió primero, o sea, si los dos murieron al mismo tiempo, esta ley asume que el principal muere primero para que el contingente pueda cobrar el beneficio. Pero vamos a suponer que si hay evidencia clara, en este caso, la mamá murió en el accidente, perdón, la madrastra acá murió en el accidente y al papá lo llevan de emergencia al hospital y entrando al hospital, muere. Entonces, ¿hay evidencia clara de quién murió primero? Exacto, La primaria, la La esposa. la primaria murió esposa, primero. En este Ujú. caso, que fue un caso real, ¿verdad? El seguro que era del papá le paga el beneficio a a los los herederos de hijos ella. Y es decir, que la hija no recibe nada. Aquí qué es- injusto. tenemos esa palabrita, gracias. Qué injusto, pero estoy seguro que el papá desconocía de esa ley, Sí, eso siempre sucede por esas razones, por desconocimiento por de desconocimiento. lo que es.
¿Se Ahora, debe o no se debe hacer una póliza? correcto. Probablemente, profesor, por ignorancia, ¿verdad? Porque no sabían, porque no creo que sabiendo, o sea, no pensaron que podía suceder. Exacto, por desconocimiento de lo que podía suceder, lo Es hizo de que esa manera. exacto, pero, o sea, es desconocimiento y es ahí donde entra a trabajar, o sea, nosotros como agentes. ¿Por qué? Porque si yo quería proteger a mi hija, es ahí donde nos vamos por el per cápita. ¿Se recuerdan? Que el beneficio se paga a todos los nombrados Ujú. vivos. Entonces, él pudo haber dejado a su hija y a su esposa como per cápita. Exacto. Es decir, que si la esposa Como moría, pues beneficiario. el beneficio iba para la hija. Entonces, ahí no afecta, me explico cómo el papel que juega, pero a veces nosotros como agentes, pues no le damos la importancia y después vienen los problemas. ¿Por qué es tan importante este procedimiento? ¿Sí? Jesús, no sé si se quedó la manita levantada, perdone, o es una nueva manita. Se quedó Ah, ok. levantada, pero tengo una pregunta porque Dígame, dígame, Jesús. no estoy claro ahí. Según el orden, va primero el primario, luego el secundario, que es lo mismo que contingente, ¿o no? El secundario es lo mismo que contingente, es correcto. Eso. Entonces, muere el papá, no le toca primero el primario. Si muere el papá, pero según la muerte simultánea uniforme, Ah, si mueren los dos. Si mueren ajá, los dos, sí le toca a la hija. correcto. Aquí en este caso murieron los dos. Ok, bueno, lo que claro. Ahora, si muere solo el papá, sí va primero el primario. Ajá, O sea que a la correcto. hija no le toca nada. A la hija no le tocó nada. Correcto, ok. Con gusto. Tony, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, profesor. Esto me tiene a mí un poquito eh, desconcertado, si puedo usar esa palabra. Quiero preguntar, porque si no tengo, si mal no recuerdo, usted indicó que este caso que usted está presentando, el dueño, que es el que compró la póliza, Ujú, y la primaria no son matrimonio legítimo inicial. Ella viene siendo una segunda esposa, ¿no? ¿es correcto? Ok, entonces lo que yo quisiera entender es, el padre tiene la obligación de incluir los herederos de la segunda esposa y no darle la prioridad a su legítima hija. No, no es así. No, no, no. O sea, es que mire, gracias por la pregunta, Tony. En un testamento, pues yo puedo poner a mis herederos y yo los pongo a los que yo quiera. Es que no hay limitación. O sea, no necesariamente, es que si, incluso voy a poner el ejemplo que la esposa, o sea, no estaban casados. Aunque no estén casados, pero si el papá la asignó a ella como primaria, o sea, no necesita haber un vínculo legal para asignar a un beneficiario. El beneficiario puede ser cualquiera. Y lo Ok, mismo cuando va para los herederos. Los herederos, o sea, yo puedo tener mi testamento y el testamento puedo poner a los herederos a quien yo quiera, ¿verdad? O sea, no hay una limitación. No sé si me explico o si respondo, ok, perdón. no, no, perfecto, yo Profes- entiendo. una- La pregunta mía más bien va dirigida a que quién decide, quién es el que recibe qué inicialmente al comprar la póliza. Por ejemplo, si el papá tenía el derecho o la opción de decir, yo quiero que sea mi hija la que sea la que tome el beneficio primario de todo, y luego la segunda esposa con cualquier otro hijo que no es de él, sino que es de ella. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, ¿verdad? El problema es de que lo he visto de esa no, el manera. agente que le vendió No la asesoró bien. no lo asesoró, ¿sí? Entonces solo aparece, cuando ustedes van a la solicitud, solo aparecen los campos. Beneficiario primario, relación. Beneficiario contingente, la relación. Y el terciario, la relación, ¿verdad? O sea, y ahí uno puede poner detalles, pero o sea, si no se explica bien, ¿verdad? Entonces simplemente pues él lo hizo, ok, si algo me pasa, el beneficio pues se lo dan a mi esposa y mi esposa se va a hacer cargo de mi hija. Eso fue lo que se asumió, ¿verdad? El problema es de que nunca alcanzamos a ver más allá. O sea, es decir, ¿qué pasa si ella muere al mismo tiempo?
Entonces, coincidentemente, pues pasó esto, ¿sí? O sea, esas son las consecuencias y es nuestra responsabilidad explicarle, ¿verdad? A los asegurados o a los solicitantes los riesgos, ¿verdad? Y explicarles cómo funciona la parte de beneficiarios y no pasarlo tan deprisa, ¿verdad? Hijos, esposa y papás, ¿verdad? Algo que se repite, ¿sí? Porque les digo, estas consecuencias quizá no las vemos, no vemos el impacto cuando papá y mamá son los mismos, o sea, los hijos y los papás, o sea, no hay, no es este caso, ¿no? Sino que está papá y mamá y los hijos, ambos padres del mismo hijo. Ahí no hay problema. El problema es que acá ella ya tenía que fue el caso real, ella tenía su testamento y en su testamento pues estaban sus herederos, que eran sus hijos. Eso no lo sabía el papá. O sea, no lo tomó en consideración y quizá ella tenía el testamento antes de que se casara con el papá, ¿verdad? Entonces algo que nunca se cambió, que no se modificó. De hecho, hay una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Dos amigos solteros compran un seguro protegiéndose a sí mismos, pues eran amigos, o sea, no hay familiaridad ni nada, pero bueno, yo te protejo y tú me proteges, si algo nos pasa, pues ahí está el otro. Pasaron los años, ellos siguieron pagando su póliza y dejan de verse. Cada uno forma su familia, se casa y tienen sus hijos, esposa y etcétera. Si uno de los dos muere, el beneficio se lo van a pagar a la familia, a los hijos, al amigo. ¿A quién Al se lo pagan? amigo. Al Au- amigo. Al amigo. Aunque la familia tenga mucha necesidad, Es del amigo. pero la aseguradora no va a ver, ay, es que, pero ellos lo necesitan más y ellos son los que tendrían que tener derecho. No, o sea, la aseguradora va a respetar lo que está en el contrato y tiene que cumplirlo, ¿sí? Por eso los contratos son unilaterales, ¿sí? Son preparados por una sola parte y esa parte está obligada a cumplirlo. Tiene que cumplir. ¿Me explico? No sé si me doy a entender. Ah, bueno, tenía la manita de Tony. Tengo varias No, manitas. tengo otra pregunta. Ujú. ¿Esto se puede enmendar en algún momento dado? Sí, o sea, en vida, antes de que se reclamen, sí se puede hacer. El Ok. cambio se puede hacer, ujú, sin problema. ¿Ok? Jesús, no sé si se quedó la manita levantada, perdone, o Sí, es una nueva. se quedó levantada. Ok, ok. La voy a bajar aquí, perdone. Úrsula, tengo la manita levantada. Buenas noches. Buenas noches, profesor Aarón. Yo tenía una pregunta. Cuando ya seamos agentes, Dios primero, nosotros deberíamos aconsejar, por ejemplo, al cliente que haga, o sea, para ser justos, digamos, y que esto no suceda, que hagan per cápita, o sea, decirle, eh, no sé si entendí bien, pero que digan que, o que usted tiene derecho a escoger un beneficiario primario y lo demás yo le recomendaría que lo hagan per cápita. ¿Esa sería la forma? Gracias, Úrsula, por la pregunta. Bueno, yo bueno, les podría decir por experiencia, lo que normalmente hacemos es que ¿Cómo lo cuando estamos en maneja el, a la en el- realidad? sí, o sea, cuando estamos con un cliente, uno ve el panorama de la familia con la que uno está trabajando. Si uno ve, pues papá y mamá son los mismos y todo, o sea, no hay tanto problema, pero sí es bueno siempre dejar a un terciario fuera del núcleo familiar como beneficiario, ¿sí? Ahora, si vemos que es madrastra, ¿verdad? O sea, que es decir, que cada uno tiene sus hijos, ¿verdad? Como dicen los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? O sea, si vemos ese cuadro, entonces ahí pueden haber problemas porque desconocemos que puede haber. Entonces ahí nuestra responsabilidad es, yo les recomiendo, o sea, a quién quiere asegurar o quién quiere proteger, ok. Si la persona, pues, suponiendo este cuadro, pues tengo a mi hija y es mi esposa, entonces, ok, tenemos esta otra opción en caso de que algo suceda, ¿verdad? Por estadística, y les digo, si es por estadística, ¿verdad? Que papá y mamá a veces van juntos en el vehículo y ambos mueren, eso pasa muchas veces. Entonces yo les recomendaría que se hiciera de esta forma, ¿sí? O sea, ahí es donde entra justo lo que dice Úrsula, ¿verdad? De poder asesorar, pero dependiendo del cuadro que nosotros veamos, ¿sí? Ahora, si vemos que, o sea, ambos padres son los mismos, o sea, es un solo matrimonio y los hijos son de ambos, yo creo que no había tanto problema y independientemente uno de los dos muera, pues el beneficio al final, creo que como padres es
velar por nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí no habría tanto impacto. El impacto es si vemos un cuadro, ¿verdad? De padres de diferentes hijos, ¿sí? Entonces, cuando son padres de diferentes hijos, profesor, nos recomendaría a todos que sí aconsejemos per cápita, o sea, sería lo más correcto, lo más justo, ¿no? Pues Profesional. podemos, sí, o sea, como les digo, todo depende del cuadro que veamos para poderlos asesorar, ¿no? O sea, nosotros no podemos influir y decir, miren, o guiarlos o persuadirlos, ¿verdad? De hacer algo, pero sí es bueno que ellos sepan esas opciones. O sea, no decirles, miren, hagan esto, sino que tienen estas opciones. Esto es si pasa esto, esto es si pasa esto. O sea, entonces ya en base a eso, ya el asegurado es el que escoge, ¿sí? Pero yo cumplo con mi responsabilidad de explicarle, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Gracias, Úrsula. Ahorita voy Gracias. con mucho gusto. Solo voy con Marcy, perdón, que tengo un mensaje aquí antes de ir con Marcy. De Mariani. Dice, cuando un dueño de póliza necesita cambiar al beneficiario, pero necesita aprobación por escrita del beneficiario, se dice que la designación original es irrevocable. Ok, si necesita autorización del beneficiario, el beneficiario sí es irrevocable. Al beneficiario yo no necesito pedirle permiso si es revocable. O sea, si yo soy el dueño de la póliza, yo puedo poner a quien quiera y lo puedo cambiar en cualquier momento. No necesito pedir autorización. Ahora, cuando la pregunta dice que tengo que pedirle autorización al beneficiario, entonces el beneficiario es irrevocable. Es el único que puede autorizar cambiarlo o no cambiarlo, ¿verdad? Eso es respondiendo a esa pregunta, ¿sí? Marcy, perdone, tengo la manita levantada. Sí, profesor. Es con respecto al ejemplo que se estaba viendo ahorita de los de la herencia. Ujú, Si en el supuesto caso ella no tuviese herederos, o sea, no tenía un testamento, ujú, testamento porque herederos sí tenía ujú. un testamento, o sea, no había nada que indicara a quién se le iba a dejar el beneficio. Allí se le daría a los tres hijos o iría como en el caso anterior que va a los bienes, Va a los bienes. Si no está nombrado a nadie, va a los va a bienes. los bienes. Al estate, ¿verdad? O al Ujú. patrimonio, como ustedes lo quieran ver, es lo mismo, ¿sí? Va al patrimonio, pero ahí recuérdese que cuando va al patrimonio, los primeritos en la línea son Los acreedores. los acreedores, Ujú. ¿sí? Esos son Ok, los ok. primeros. Ujú. Ok, Gracias. con gusto, Marcy. Yari, tengo la mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas Ah, noches, Yari. mi pregunta es, porque estoy un poquito confundida con esto. Si Ujú. el dueño de la póliza muere y el beneficiario primario queda vivo, ¿el contingente no recibiría nada? No, gracias por la pregunta, ¿sí? Si está vivo, pues es ese que cobraría esos beneficios. De lo contrario, pues es en caso de que no esté, es donde entra el contingente, como en este cuadro. Pero si está vivo, el contingente no cobra nada. Ok, si muere, entonces cuando muere el beneficiario primario, entonces va el contingente. Ujú, correcto, ¿sí? Gracias. Con mucho gusto, Yari. Carmen, tengo la mano levantada. Sí, gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo mi esposo y yo tenemos una póliza, un seguro de vida. Ujú, Bueno, la compramos como usted dice, ¿no? El interés asegurable porque tenemos una casa y bueno, si llega ok, ese momento para que nuestros hijos puedan resolver. excelente. Los beneficiarios de nuestras pólizas son nuestros hijos, ¿ok? Ujú. Eh, ¿Qué pasaría? No tenemos contingente, creo que no tenemos beneficiario contingente. ¿Qué pasaría en caso de que nosotros no tengamos beneficiario contingente o en caso de tener beneficiario contingente que por X circunstancias vamos todos en un carro y morimos todos, el principal, el asegurado, el contingente? ¿Qué pasaría con la póliza? Se paga el state y el resto va para el Estado, Mm, ¿sí? Si no hay nadie que lo reclame, va para el Estado, ya. ¿sí? Es por eso la importancia. Miren, yo puedo nombrar beneficiario o en mi póliza y si no tengo mi póliza, pues tengo mi testamento, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos tengo que nombrar a beneficiario. Siempre la aseguradora le va a dar, obviamente,
prioridad a la póliza, ¿verdad? Pero al no haber nadie en la póliza, entonces se va al testamento. Sí, pero si no Los hay dos nadie son válidos. nombrado, pues, correcto. Entonces, Ok, ahí es la importancia, justo lo que usted menciona, ahí la importancia de siempre dejar a un terciario, ¿verdad? O sea, si tenemos contingente, bueno, también el terciario, que es en caso de que algo suceda, pues, o sea, realmente uno dice, no, pero es que suceda eso, ¿cuál es la probabilidad? Claro, o sea, claro, pero que claro. sea el 0,0001 existe una probabilidad y bueno, y las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se deja a un terciario, ¿verdad? Se recomienda que sea ajeno al núcleo familiar para evitar ese problema, ¿sí? No sé si respondo la pregunta, Carmen. Sí, gracias. Claro, con mucho gusto. Cassandra, tengo la manita levantada. Profe, no sé Sí, bajar la manito. ¿Perdón? No sé bajar la manito. No se preocupe, no se preocupe. Yo aquí la Gracias. hago. sí, Dale, Carmen. profe. Yo creo que mi pregunta va un poco de la mano con la de Marcia, o creo que lo que entendí que tal vez ella quería preguntar. En el ejemplo que usted puso, que pasó en vida real, el esposo tenía como primaria a la esposa y a la hija como contingente, Correcto. pero pero la esposa tenía como herederos a sus dos hijos. Ujú. Si la esposa no hubiera tenido un testamento, ¿el beneficio se le va a la contingente o automáticamente aunque no haya un testamento, Ah, los dos hijos son herederos? sí, o sea, en este caso se busca la línea directa, ¿sí? O sea, sí podría reclamar el contingente al no encontrar más allá. Ahorita voy a poner, de hecho, en el segundo ejemplo voy a aclarar un poco eso, ¿verdad? Que también Viviana aquí me lo pregunta, ¿no? Justo eso, ¿sí? Ahorita voy a poner el segundo ejemplo porque lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Qué pasa, sí? ¿Cuál es la línea que se sigue, que se debe de seguir o cuál es la secuencia? ¿Ok? Ok. Gracias por hacer esa pregunta, porque casualmente yo me quedé corta, porque dije, pero es que él había dejado a su hija en segundo del contingente, y si no hay herederos allá, debería, o sea, no sé, la lógica mía, ¿no? Sí, Debería ahorita vamos a irse tener, siempre se busca una línea, o sea, es decir, y si no, pues va al state, y como les digo, y el state, o sea, va al patrimonio, si no hay nadie más, pues va para el gobierno, así de sencillo, ¿sí? Úrsula, tengo, y ahorita voy con el ejemplo, ¿sí? Solo tengo la manita de Úrsula. Una pequeña duda. Cuando usted habla de terciarios, de beneficiarios terciarios, Ujú. esto es en caso de que todos mueren, o sea, mueren todos los hijos y mueren los padres. Entonces, cuando usted Correcto. dice tendría que ser alguien fuera del núcleo, usted se está refiriendo a que para que no se pierda el dinero, digamos, o sea, un primo, un sobrino, porque ya Correcto, murieron todos, ¿no? Murieron es hijos, correcto. murieron padres, y para que ese dinero no vaya al Estado, digamos. Ajá, es correcto, ¿para qué? ¿Está es correcto? Es correcto, Úrsula, ese es el propósito, ¿sí? Miren, voy a poner otro ejemplo acá, rapidito, en base a lo que menciona. Vamos a suponer que el papá es el asegurado, ¿sí? Asegurado, él es el papá. Entonces pone primero, voy a poner acá primero, está la esposa, ¿verdad? Luego segundo, están vamos a poner aquí, están los hijos. Y tercero, vamos a suponer que están los padres, ¿sí? Acá. Padres, hijos, esposa. Entonces, ¿qué pasa? Muere el papá, el primero en la línea para recibir los beneficios es la esposa. Al no estar la esposa, se van al contingente. Al no estar los hijos, van al terciario. Pero, ¿qué pasa si todos van en el mismo auto? O sea, es común, papá, mamá, hijos, casi siempre, pues, o sea, andan juntos. Y estadísticamente les digo, o sea, pasan muchos accidentes y todos mueren. Por eso es bueno siempre dejar, ¿verdad? Alguien fuera del núcleo familiar. En este caso, los padres, claro, o sea, pueden ir, pero no es como que anden todo el tiempo ahí, ¿verdad? O sea, como en el caso de los hijos y el cónyuge. ¿No? Entonces, siempre se recomienda dejar a un terciario. En caso de que uno de los dos no esté, siempre hay una persona o alguien que pueda cobrar ese beneficio para que no se pierda ese beneficio. Porque si nadie lo reclama, o sea, suponiendo que no existe aquí terciario, están los hijos y si no hay nadie, pues bueno, si nadie lo reclama, viene el patrimonio, se pagan las deudas
que había dejado y el resto va para el Estado. Lo mismo sucede, miren, lo mismo sucede con una cuenta de banco. Muchas personas dicen, es que yo tengo mi ahorro ahí. Ok, ustedes saben que en el banco ustedes pueden dejar a un beneficiario. Si yo tengo una cuenta de ahorro, yo puedo poner a un beneficiario. ¿Qué sucede si yo no dejo un beneficiario y muero? Bueno, Se el pierde. banco, sí, el banco cobra un fee y el resto va para el Estado. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso es bueno siempre dejar un beneficiario, ¿verdad? Ya sea en el testamento, en el banco o pues en mi póliza de seguros. Entonces, ahora voy a poner el segundo ejemplo. Miren, este es un caso, esta es una disputa legal. Yo desconozco detalles y no puedo hablar en base de, pero quiero ponerles este ejemplo. Miren, sucede, aquí estaba, este es otro caso que pasó. Papá, mamá, ¿verdad? Ella es la hija. Ellos estaban separados, ¿sí? Es decir, había una división entre ellos dos. Papá y mamá se habían separado, pero ambos eran padres de la hija. Sucede que, desconozco, él era el dueño de la póliza, dueño. Él en su póliza tenía como primaria a la esposa, pero ellos se separaron. Desconozco y no me pregunten por qué motivo, pero bueno, ambos ya divorciados iban juntos en un vehículo, ¿sí? En un auto. La hija iba con ellos. Bueno, bien, aquí es donde se pone interesante. El papá tenía como secundaria, ¿verdad? Como segundo a su hija. Y la mamá tenía como heredera a la hija. Sucede que tienen un accidente y en el accidente todos mueren, ¿sí? El tema es de que el dueño de la póliza, miren, el dueño de la póliza era el papá y el beneficio iba para la mamá o para la hija. Entonces, al final, si iba para la hija, si él muere primero, bueno, va para la hija. Si la esposa muere primero, igual iba para la hija. Todo recae en la hija. Entonces, como la hija también murió, ¿quién reclama el beneficio? Que era la pregunta que me estaban haciendo. ¿Qué Nadie. pasa con el beneficio? Nadie va a El patrimonio. Ahí viene El el Estado y los patrimonio, acreedores. correcto, pero había un patrimonio, bueno. Entonces, si no hay acreedores, si no hay deudas, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, si nadie lo reclamaba para el Estado, pero viene el patrimonio, sucede que para abajo no hay nadie. O sea, es decir, que cuando se habla del patrimonio se va a buscar líneas descendentes, pero abajo de la hija no hay nadie. O sea, de cualquiera, por el papá o por el lado de la mamá, el beneficio iba a recaer sobre la hija. sobre la hija. Y al buscar patrimonio de la hija, no había hacia abajo. Entonces la opción era ir A juicio. A los abuelos, a los los, papás. a los, pues los A los papás estaban muertos. abuelos. Entonces vamos para arriba. Si no hay para abajo, vamos para arriba, ¿sí? Y los papás estaban muertos. Entonces sucede que de cada lado solo tenían Cuñados o hermanos. abuelas. Se le da prioridad. Siempre vamos en línea ascendente o descendente, ¿verdad? Cuando hablamos de cuñados, tíos y todo, ya no estamos yendo para los lados, ¿sí?
pero la Sí, prioridad bueno, primero es hacia abajo y no vamos hacia arriba, ¿sí? Ya de último, pues se podría ir a los abuelos, perdón, a los tíos, ¿verdad? Hacia las líneas laterales, pero aquí tengo abuelo. El tema es de que todo recae sobre la hija. Y yo no recuerdo bien, pero si no estoy mal, creo que era un beneficio más o menos de $500,000 de seguro. ¿Sí? Ya. Entonces, no eran $1,000. Ah, bueno, quédate tú, no, no importa. ¿Sí? Eran $500,000. Entonces, ahí es donde se emprende una pelea legal. ¿Por qué? Porque cuando se habla de patrimonio, aparecen las dos abuelas. No habían abuelos, pero sí abuelas. Entonces empiezan una batalla legal peleando esos $500,000. ¿A quién se le da? Porque va para el patrimonio. ¿Se dan cuenta de las consecuencias que todo esto puede traer? ¿Verdad? el no tener Ahora, No iría, primero se va no por tener parte un, de paterna. es que en teoría uno podría decir parte paterna, pero es que eso va para Ah, es de la hija, o la sea, de hija. ahí Todo es recae en por la hija. igual. Y por la hija es igual, o sea, no es como que, Igual, ah, bueno, pero él exacto. era el dueño, entonces démosle prioridad. No, es que me cae Sí, igual. Entonces O mitad, empieza una, mitad, 250.000 para cada una. claro. El el, pleito. el Mira, los pleito, honorarios profesionales del abogado. el pleito es, el seguro era de mi hijo, sí, pero mi hija era la heredera. O sea, entonces, el problema es que nadie quiere ceder la mitad, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sucede aquí? Yo no puedo opinar, no me atrevería a decir, miren, ella o ella, o sea, yo desconozco muchos antecedentes y este es un proceso legal, ¿verdad? No sé realmente, pero este es un caso tal cual, ¿verdad? Sucedió con un familiar, ¿verdad? De un estudiante que estuvo acá que nos compartió esa experiencia. Y aquí nuevamente nos damos cuenta de las consecuencias que eso puede tener, que fueron las preguntas que me hicieron hace un momentito, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no hay nadie? Ok, siempre se va a buscar antes de irse el beneficio para el gobierno, van a ver si hay alguien que lo reclame, ¿sí? Que Si no hay vendría nadie, a ser el contingente que han debido nombrar, el, los conti- contingentes. el contingente era Exacto. la hija, ¿sí? El El contingente era la hija, terciario, me nombraron el terciario. pero no había un terciario, ese es el problema. Exacto. Oh, entendí. Profesor, ¿usted quiere decir que cabe la posibilidad que a la hija le toque nada y las abuelas sean las que le toque todo? No, el no, no, problema es No, la que hija Porque la todos murió. hija, murieron. es Murió. que ella murió también, la hija falleció. murió y los papás murieron, ¿sí? El pleito Pero es entre dos abuelas. el pleito es entre las dos abuelas. ¿Por qué? Porque de contingente estaba la hija, pero la hija murió, que era la segunda en la línea. También los herederos de la mamá, pues también era la hija, y los herederos del papá, o sea, todo recae en la hija. Entonces, bueno, como el beneficio va para la hija, se busca el patrimonio o la línea de la hija, pero al no tener descendencia, entonces se va hacia arriba. Y si no se encuentra hacia arriba, entonces se va a los lados, pero eso ya es de último, ¿sí? Entonces, es así como normalmente se va dando prioridad a este beneficio de $500,000, ¿sí? Y Entonces, no Profesor, sabe ¿y al final, profesor. cuál término legal entonces determinaría a cuál de las abuelas le toca qué? o sea, eso ya es un proceso legal. Como les digo, yo desconozco pormenores y, o sea, El les puedo ADN. decir las consecuencias que puede tener, pero sinceramente yo no me atrevería a opinar y decir, miren, aquí tiene prioridad, porque, o sea, desconocemos pormenores, ¿verdad? Pero para el hecho de que se emprenda una batalla legal, ¿verdad? Que era lo que nos comentaban, que estaban en ese proceso legal disputándose esos $500,000, es porque sin duda alguna ninguno quería ceder. Oh, Mm. Pero no disculpe la se va, interrupción. de todas maneras, profesor, no se va al gobierno, se va a buscar un patrimonio, no se está buscando ir al Estado y luego a los acreedores. O El sea, Estado, o sea, recuérdense que si nadie lo reclama, va al Estado. El problema es que aquí lo estaban reclamando de más, ¿sí? O sea, sí había quien lo estaba reclamando, ¿verdad? O sea, el patrimonio es lo que los primeros en el día están los acreedores, impuestos y todo, ok, lo que queda, queda para el patrimonio, pero si nadie está reclamando lo que queda,
entonces va para el Estado, ¿sí? El problema acá es de que sí se estaba reclamando, ¿sí? Ese es el patrimonio, ¿sí? Este es el patrimonio. Entonces, al no ver hacia abajo, entonces se van hacia arriba. Ese es el patrimonio, ¿verdad? Línea descendente, luego ascendente, y si no, pues vamos para los lados, para poder reclamar ese beneficio. Y si nadie lo reclama, pues bueno, va para el gobierno, ¿sí? Y disculpe, profesor, que le Sí, interrumpa, Zoom, pero perdón, no tengo el nombre usuario, Zoom me dice acá. eso es Cayman. Lo que pasa es que no se me Ok, quiere actualizar el nombre. ok, no hay problema. Eh, entonces, disculpe, pero ¿qué tiempo le da perdón, la aseguranza a aquellas personas para que reclamen ese dinero? ¿Es Realmente indefinido? O, es indefinido, ¿sí? O sea, hay aseguradoras que llevan, o sea, yo he visto casos que llevan, por decir algo, 3, 4 años reclamando un beneficio, ¿no? Y a ok, veces es que depende mucho también la situación, porque la aseguradora puede llevarse tiempo. Claro, la aseguradora siempre va a poner razones para no pagar, ¿verdad? para no, Entonces, ok. y los beneficiarios razones para que le paguen. Entonces, siempre son procesos legales que pueden llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y como les digo, o sea, yo he visto casos que llevan más de 3, 4 años, ¿verdad? En Y, ese procedimiento. ok. Y en ese caso, disculpe, pero por lo que he visto en películas, como quien dice, no es un tema que he visto, ¿sabes? No lo he visto en la vida real. La aseguradora notifica a aquella persona que lo puede retirar o se deslinda de esa situación hasta que esa persona, en Las, dado caso, lo reclame. o sea, la aseguradora no va a hacer nada a menos que se reclame, ¿sí? O sea, si uno lo reclama, entonces la aseguradora, pues, pero no la aseguradora es la que va a venir y va a estar detrás de todo ese proceso, no. O sea, es Ok, el tercero que tiene que reclamar. ok. Muchas Ujú. gracias. Con gusto. Profesor, si en una póliza está asignado los beneficiarios y en el testamento hay otros beneficiarios, ¿cuál tiene la última palabra? Gracias por la pregunta. Siempre en una póliza de seguro, siempre la póliza va a tener prioridad sobre el testamento, ¿sí? Porque la Ok, prioridad pues, que es el contrato directo que se tiene con la aseguradora, que es la que está pagando, ok, ¿sí? gracias. Ya en segundo plano entra el testamento, ¿ok? Yari, con la mano levantada. Ok, no sé si puede activar su micrófono. Ah, ok, ¿listo? Ok. Yari. El patrimonio viene siendo después del contingente. El patrimonio son las personas que no están nombradas, pero que tienen algún vínculo. Ok, entonces la ley de los 60 días para reclamo es en póliza de accidente. Los 60 días entran para pólizas de accidente, ¿verdad? Pero recuérdense, o sea, bueno, de hecho también aplica para pólizas de vida. El tema es, por eso les digo, empieza un proceso legal, porque ahí es donde ya entra un abogado. Entonces, al ver que la aseguradora no me paga, ya están las pruebas, ya se hizo el reclamo y todo, y la aseguradora no me paga, entonces yo puedo venir y demandar a la empresa. Entonces, esos procesos legales pueden llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hay, Gracias. ujú, con mucho gusto hay aseguradoras que les digo, o sea, lo ponen tan difícil que lo que buscan es que los beneficiarios se desmotiven, ¿sí? O sea, que Que se no, canse. que se cansen y que la demanda no prospere, ¿sí? Pero, o Sí. sea, por eso empiezan los procesos legales, ¿sí? Porque ya venció el tiempo y pues no me pagan, entonces vengo y la puedo demandar, ¿ok? Tony, tengo la mano levantada, Tony, y luego voy con Nancy para poder continuar. Gracias, profesor. Imagino que una de las enseñanzas que usted nos está trayendo con estos ejemplos es la importancia que conozcamos bien cómo funciona la póliza y sepamos explicarla de manera que el que la está comprando, adquiriendo, tenga el mayor beneficio, no solamente para ellos y su familia inmediata, sino dibujarle escenarios extraordinarios como este. ¿Cierto o no? Correcto, sí, o sea, ese es el propósito y que veamos la importancia o las consecuencias que puede traer, ¿verdad? Porque les digo, un seguro puede ser mucha bendición, pero también puede ser la manzana de la discordia, ¿no? Que es ahí donde cuando, miren, cuántas veces sucede eso o cuántas veces lo vemos de que muchas familias resultan peleándose, ¿verdad? O sea, por bienes o por cosas que los padres han dejado, ¿verdad? Entonces, ¿todo por qué? Porque no se detalló, no se dejó escrito en su momento. Entonces, eso trae consecuencias. Entonces, para evitar todos esos problemas es que
tenemos que hacer mucho énfasis en darle la relevancia que se merece el tema del beneficiario, ¿sí? Am, Si le Nancy, es posible, perdóneme, si le es posible, ¿qué terminología tiene ese último caso? ¿cuál último caso, perdone? El último caso en el que ya entonces el beneficio de la póliza cayó hacia las abuelas. ¿Eso tiene Ah, algún ok. término? Es al estate, cuando cae el patrimonio. Gracias. Con mucho gusto, Tony. Nancy, tengo la manita levantada. Sí, Aaron, ¿No? esta parte de que se va al estate cuando Ujú. mueren, el ejemplo que nos acaba de colocar, ¿cuánto tiempo pasa para que el estate tome ese dinero? ¿Hay un tiempo límite y cómo se enteran ellos? Ok. Gracias por la pregunta. Esa fue la pregunta incluso que me hicieron hace un momentito, ¿sí? O sea, ¿cómo se enteran ellos realmente? Lamentablemente, pues ellos no se enteran, no es que la aseguradora venga y notifique. Normalmente lo que va a hacer es que la aseguradora va a mandar una notificación del cobro. O sea, si no se hace un cobro, entonces cuando llega la notificación, lo que esperaría es un reclamo, ¿verdad? O sea, es decir, que el beneficiario está reclamando, pero si nadie reclama, entonces la aseguradora, al percibir que la persona murió, ¿verdad? Ujú. Al tener notificación de que la persona ha muerto y si no recibe un reclamo, espera un tiempo prudencial, ¿verdad? Y si no, pues ese beneficio va para el Estado, ¿sí? Pero cada caso es muy particular, o sea, cada aseguradora maneja tiempos diferentes, no es como que esté un tiempo específico, ¿verdad? Ujú. Detallado, sino que cada aseguradora tiene sus propias políticas para ese proceso, para esos tiempos, y si no, como les digo, si nadie lo reclama, no es que la aseguradora va a venir y va a decir, vamos a buscar quién. No, o sea, si nadie lo reclama, pues bueno, manda el beneficio para el Estado. Ah, ya, pero entonces, como por ley lo tienen que hacer, no hay de que, ay, se me olvidó y este dinero me lo quedo. A eso también iba. Ajá, no, 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 o sea, siempre va para el Estado, ¿sí? ¿Por Ok. qué? Porque el Estado, por eso les digo, no existe la ley de sucesión, ¿verdad? O sea, en automático, ¿no? Aquí pues todo va para el Estado, o sea, si no se reclama, igual que una casa, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo que una casa. Familia que muere, vamos a suponer que el propietarios de una casa mueren y no se la dejaron a nadie, pues pasa cierto tiempo y si no, el gobierno La tomo. Ok, gracias, pasa lo Aaron. mismo. Con mucho gusto, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar aquí. Profesor, no tengo manito, disculpe. Edgar, dígame. En consecuencia, es muy importante que sepamos todo que no es que nosotros somos vendedores de seguro. Nosotros somos vendedores de seguro, pero ante todo somos asesores de seguro. Asesores, asesoramos, correcto. Sí, eso es Asesoramos a las personas para que tomen buenas decisiones al momento de inscribir una póliza, ¿correcto? correcto. Es correcto. Esa es parte de nuestras responsabilidades. Gracias, Edgar. ¿Sí? Gracias. Es parte de asesorarlo. Bueno, tenemos acá lo que es disposición común para desastres. Dice acá, miren, con una provisión común para desastres, el titular de la póliza puede estar seguro que si tanto el asegurado como el beneficiario primario fallecen en un corto periodo de tiempo, los beneficios por fallecimiento se pagarán al beneficiario contingente. Y si no está el contingente, entonces dijimos va Sí. Al terciario. al terciario. Si no hay terciario, pues es al state, ¿verdad? Al Por eso es state. disposición común para desastres. O sea, si algo pasa, justo la pregunta, ¿verdad? Que había hecho hace un momentito, perdón, acá, perdón, justo la pregunta que había hecho hace un momentito Nancy, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? O sea, si la aseguradora se queda con el beneficio o no. Pues no, o sea, por eso se llama disposición común para desastres. O sea, si nadie lo reclama, va para el estate, ¿verdad? O para el patrimonio. Y parte del patrimonio, si no hay familiar consanguíneo, pues bueno, va para el gobierno, ¿sí? Que siempre hay alguien que tiene que reclamar ese beneficio. Por eso se llama disposición común para desastres. O sea, la empresa, la aseguradora tiene que estar, valga la redundancia, como su nombre lo dice, tiene que tener la disposición de pagar ese beneficio cuando toque. No es que se lo apropie, ¿sí? Luego tenemos la cláusula de bochador, más conocida como spend drive. Esta cláusula es muy común y muy utilizada. Aquí es donde entran, ¿verdad? Los fideicomisos, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan, es que la familia o el papá le dejó un fideicomiso. ¿Qué es eso? Ok. Vamos a suponer que el papá compra un seguro, tiene $1 millón.
Pero dice, es que mi hijo se gasta el dinero, esto, lo otro. O sea, si algo me pasa y le dan $1 millón, se lo va a acabar de un solo. Entonces, para evitar eso, viene y activa la cláusula de derrochador. Entonces, impide que un beneficiario gaste imprudentemente los beneficios al exigir que los beneficios se paguen en monto o cuotas fijas durante un periodo de tiempo. Entonces, la aseguradora se convierte en un fideicomisario, ¿sí? O sea, eso se llama un fideicomiso que la aseguradora está administrando ese dinero y se lo va a ir pagando mensualmente hasta que el dinero se agote. Esto es para evitar que se malgaste el dinero, ¿sí? Jesús, tengo la manita levantada. Sí, tengo una pregunta. Dígame, Jesús. ¿Mm? Esto, normalmente cuando se hace un seguro, a uno le preguntan los beneficiarios y en el momento donde toma la decisión, a veces sin pensarlo mucho. Entonces uno puede decir, bueno, que para mi hijo primario, para el primo, para el tío, y uno los puso allí. Probablemente el hijo pues se entere porque está ahí al lado de uno, pero el tío ni se entera. Una vez que hay que proceder con el reparto, o sea, la compañía de seguro avisa a los beneficiarios. Gracias por la pregunta, Jesús. Es muy buena pregunta y eso es, miren, ahí nuevamente lo que decía Edgar hace un momentito, nosotros somos asesores de seguro, entonces dentro de la información siempre, y a mí se me había pasado por alto y gracias por recordarlo, Jesús, siempre nosotros cuando asignamos al beneficiario, hay aseguradoras que lo trabajan de diferente forma y hay algunas aseguradoras que cuando entrenan a sus agentes les dicen, ok, en este momento por favor llame a su beneficiario para notificarle que lo está asignando en su póliza de seguros, ¿sí? O sea, es parte de la rutina que un agente debe hacer. O sea, que es bueno que algunos dicen, necesitamos que le notifique para que ellos estén enterados que están como beneficiarios en caso de que algo les suceda. Pero otros, las mismas aseguradoras los entrenan y les dicen que llamen en ese momento para notificarlo. O sea, dependiendo de la aseguradora, algunos solo les recuerdan, pero bueno, en resumen, es nuestra responsabilidad decirles que ellos deben de notificarle a los beneficiarios, ¿verdad? Que están nombrados, que está comprando un seguro y que estén enterados que pues están ahí nombrados. La aseguradora no les va a notificar, son ellos los responsables, pero nosotros les tenemos que hacer ese énfasis, ¿sí? Ok. Eso es respondiendo a esa pregunta, ¿sí? Am, un tutor legal, ¿cómo se asigna? Aquí me dice Heidian, ¿cómo se asigna un tutor legal? O sea, ok, aquí es donde entra este tema que ahorita voy a facilidad de pago. Un tutor legal es una persona que se hace cargo legalmente del menor. ¿Cómo se puede asignar? Ok, ahí es donde entra el testamento, ¿sí? La importancia de un testamento, porque en la póliza de seguro yo asigno a un beneficiario solo para cobrar el beneficio, pero no con eso ya le estoy cediendo la tutela, ¿verdad? O el derecho legal de mis hijos a otra persona, no, es ahí en el testamento donde se asigna, ¿verdad? A ese tutor legal, ¿sí? Y recuérdense que para que un testamento tenga valor legal debe ser autenticado por un abogado. Les digo, yo con mucho gusto les puedo dar, yo tengo una guía, un testamento, eventualmente lo he compartido. Yo puedo pedir que se los manden con el correo que ustedes les llegan, ¿verdad? Es un testamento bastante amplio. Ahí incluso aparecen hasta si ustedes tienen inversiones, acciones, ustedes lo pueden detallar. Entonces, ustedes lo pueden llenar y ustedes fácilmente lo pueden llevar a cualquier banco. El banco, para los que no sabían, les da el servicio de un abogado o notario, ¿verdad? Que se los puede autenticar sin costo alguno, solo por el hecho de ser cuentaviente de ese banco, ¿sí? Eso es para que se ahorren el pago, ¿verdad? De eso. Pero es algo tan práctico que ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo asignar a ese tutor legal, ¿sí? En caso de que algo pase, está en mi testamento. Entonces, aquí entra lo que es facilidad de pago. Entonces, ¿qué es facilidad de pago? Dice, permite que la compañía de seguros pague la totalidad o parte de los ingresos a una persona que no está mencionada, pero que tiene un derecho válido. En este caso, ¿quién es? Un menor. ¿Yo lo puedo dejar de beneficiario? ¿Sí o no?
Bueno, se lo puede dejar, pero con un tutor. Sí, Lo puedo dejar, no necesariamente tiene que estar el tutor, yo le puedo dejar al menor de edad un beneficio, pero el menor de edad no lo puede cobrar hasta que alcance la mayoría de edad. Es ahí lo del tiempo, ¿verdad? Que pueden manejar diferentes tiempos, no tiene que ser, ay, si no lo reclama en 5 meses, ya no se lo pago, no, o sea, el tiempo va a variar, ¿sí? Entonces, si es menor de edad, lo puede cobrar hasta que alcance la mayoría de edad, o es ahí donde entra, ¿verdad? El derecho legal. La persona que reclama, ¿verdad? Un derecho válido, que tiene un derecho válido, es la persona que se va a hacer cargo legalmente de los menores, es la que puede reclamar ese beneficio en nombre de ellos. ¿Por qué? Porque tiene un derecho válido, porque es el tutor legal. ¿Y dónde lo nombro? En mi testamento. ¿Sí? Entonces, no está en la póliza, pero sí está en el testamento. Eso quiere decir que tiene un derecho legal sobre los menores y en nombre de ellos va a reclamar el beneficio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, tengo una profe. pregunta. Ujú. Perdón. Us- Sí, ¿quién me habló? Usted mencionó algo acerca Mm. del testamento. ¿Podría repetirlo? Ah, sí, no, yo les decía que este testamento yo con mucho gusto o sea, ustedes lo pueden imprimir desde casa, yo puedo pedir para que se los manden por correo electrónico, ¿verdad? Y ustedes lo descargan sin problema. Entonces, ya para que ustedes lo llenen desde casa y ya tengan un testamento, ¿verdad? En caso de que no lo tengan, pues yo con mucho gusto se los puedo compartir, ¿sí? ¿Ese funciona como un testamento sencillo o funciona como un fideicomiso? Como ustedes quieran, o sea, si ustedes lo detallan ahí como un fideicomiso, pues bueno, o sea, ustedes pueden venir y decir, yo tengo una cuenta de banco con número tal y tal, ¿verdad? En su testamento, esto legalmente, pues yo se lo estoy asignando a tal persona, solo que solicito que se pague de tal forma, o sea, dependiendo de los términos, o sea, recuérdense que ese es por eso se llama mi última voluntad, el testamento es mi última voluntad, ¿sí? Debe de respetarse. Entonces eso tiene un derecho válido y se debe de respetar. Entonces, todo eso se plasma en el testamento, ¿sí? De igual forma, pues con un mismo abogado también lo puedo hacer, obviamente va a tener un costo, pero si quiero que el abogado me lo redacte, ahí yo puedo venir y dejarle un fideicomiso o lo compro directamente, ¿verdad? O sea, con una aseguradora, pues activo la cláusula, ¿verdad? Lo que es derrochador y que la aseguradora sea la que administre ese beneficio, ¿sí? Ya sea Sí. el banco, la aseguradora o el abogado. La pregunta va en vía que yo he aprendido que hay una diferencia entre testamento sencillamente y un testamento en vida. Testamento bueno, es que al final es mismo, o sea, un testamento es mi última voluntad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un testamento en vida es si, ¿qué pasa acá? La persona muere o la persona, vamos a suponer que por alguna enfermedad, un accidente y pues quedó parapléjico o perdió, pues la persona no está lúcida legal, ¿verdad? Mentalmente. Totalmente, perdón, gracias. No está lúcida y no puede tomar decisiones, entonces hay un derecho válido. Alguien, ¿verdad? Que eso sería en vida, ¿no? Que la persona no está muerta, pero alguien en nombre de esta persona asegurada o protegida puede tomar decisiones por él, aunque no haya muerto, ¿sí? Pero eso es si pierde control sobre sus facultades mentales y físicas. Ahí es donde entra también el testamento, pero en ambas sigue siendo el mismo documento, que es un documento legal. Entonces, todo eso se detalla ahí mismo en ese testamento, ¿sí? Gracias, profe. Con mucho gusto. Carmen, tengo la manita levantada. Sí, profesor, ¿qué pasa si una persona deja un testamento? Bueno, la pregunta es la siguiente en relación al tutor legal, ¿ok? Si el dueño de la póliza o el asegurado y el tutor legal mueren en un accidente o mueren, ¿qué pasa con la persona que le dejan el beneficio y es menor de edad? Ok, la persona que tiene el beneficio, primero, si el tutor legal muere, recuérdense que el menor, si no hay nadie más que lo reclame, o sea, el menor va a ir a un foster home y Ujú. el beneficio va para el gobierno. Si nadie lo está reclamando, va para el gobierno, ¿verdad? O sea, si alguien reclama, ¿verdad? La custodia del menor, entonces, al momento de reclamar esa custodia, entonces puede tomar control
sobre ese beneficio, pero el beneficio no lo va a reclamar porque es menor de edad, no lo puede reclamar. Entonces tendría que esperar hasta que alcance la mayoría de edad para reclamar ese beneficio, si nadie lo ha reclamado, ¿sí? Entonces, o si no, pues alguien que pelee la custodia del menor y que gane la custodia, entonces en nombre del menor puede reclamar ese beneficio. No sé si me Sí, doy. pero el beneficio, perdón, el beneficio se lo dan al menor, ya murieron los dos. Queda el beneficio de la póliza, pero el beneficio se lo pueden dar al cumplir la mayoría de edad, ¿correcto? Es correcto. Ujú. Mm, Al ok. cumplir la mayoría de edad o antes de que sea mayor de edad, si alguien lo reclama en nombre de él, legalmente. Pero si no, aunque vaya a un foster home, a la mayoría de edad le van a dar su beneficio, profesor. Sí, sí, ujú. Sí, o sea, que, porque ese es un derecho que tiene válido. Entonces, solo que como no tiene la edad, no lo puede reclamar, pero cuando alcance la mayoría de edad, lo puede reclamar. ¿Sí? ¿Y los Profesor, beneficios se lo dan con intereses? ¿Perdón? ¿Los beneficios son con intereses o es el capital? No, se congela. Es lo que está acumulado al momento de la muerte. Mm, ¿Sí? imagínese. A menos de que yo active la cláusula solo intereses, ¿verdad? Que por un periodo de tiempo se acumulan los intereses y ya luego, pues, se libera el beneficio total, ¿sí? A menos que se active esa cláusula, solo intereses, ¿verdad? Ahí sí el beneficio va a generar intereses, pero también saben que ahí está tío Sam esperando su parte, ¿sí? Sí. Ujú. ¿Ok? Ok, gracias. Con mucho gusto. Alguien me habló, perdonen, antes de proseguir acá. Edgar, Edgar, y disculpe que no tengo manito. no tenga pena, dígame, Edgar. Bien, en todos los casos, cuando hay un tutor legal, es porque también hay un documento hecho. Y en consecuencia, el menor no va a recibir, pero va a ser notificado por medio de algún representante en la familia, llámese Ujú. abuelo, tío, sobrino, etcétera, etcétera, porque a veces hay menores que tienen sobrinos. Conozco Correcto. varios casos. Ajá. Este, entonces va a ser notificado y a su momento recibirá el A su, beneficio ujú. de su herencia, vamos a llamarlo así. Correcto, o sea, a su momento, o sea, si es el tutor legal, pues cuando tenga la custodia legalmente, ¿verdad? Y ya lo puede hacer en nombre del menor. Y si no, pues el menor tiene que esperar hasta que alcance la mayoría de edad. Sí, no, pero tomando la palabra en función de que el tutor legal haya muerto también. Oh, ya, ya, ya. Igual pasa lo mismo, o sea, si el tutor legal murió y el menor está vivo, o sea, el beneficiario, pues, o sea, tiene que esperar hasta que Sí, alcance la mayoría de edad o alguien más reclame la custodia. exacto. Ujú. Gracias, profesor. Con gusto. Muy bien, voy a avanzar aquí. Procedimiento de aseguramiento de campo. Miren. Estos son algunos detalles que ustedes pueden encontrar, algunas preguntas, pero que en su momento no son muchas preguntas que ustedes van a encontrar sobre este tema. Sin embargo, nos pueden hacer dudar si ustedes encuentran algunas preguntas. Entonces, primero, ¿cuál es la responsabilidad principal de la gente? Pregunta de examen. Llenarle la solicitud, revisarla con el propuesto asegurado, eh, llevar la solicitud a la compañía de seguros y cobrar la prima. Bueno, y Gracias. algo muy importante, profesor, que tiene que tener contacto cara a cara con el solicitante. Ok. No se puede Cara a hacer cara. por teléfono. Gracias. No se puede hacer por teléfono, tiene que ser cara a cara, pero hoy en día la misma tecnología nos permite, ¿verdad? Que lo podemos hacer mediante Zoom o, ¿verdad? Virtual. Muchos agentes trabajan de esa forma desde casa, Sí, se puede hacer virtualmente. virtualmente, ¿sí? O sea, viéndolo cara a cara, ok. Pero en resumen, ahí lo mencionaron. En resumen, la responsabilidad principal de la agente es ayudar a llenar la solicitud y recoger la prima. Punto. ¿Sí? No es nuestra responsabilidad si el agente mintió, si el agente proporcionó información falsa. Ay, es responsabilidad del agente porque él llenó la póliza. No, esa no es nuestra responsabilidad. ¿Sí? No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ayudar, ¿verdad? Asegurar que la aplicación se llene completa y totalmente, ¿verdad? O sea, correcta y totalmente, ¿sí? Que esté completa, que esté bien llena. Esa es parte de nuestra responsabilidad y la segunda es recoger la prima inicial. Punto. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Reenviar Correcto. la solicitud a la aseguradora de manera oportuna y eso quiere decir en el sitio. ¿Quiénes firman la solicitud? Recuérdenme. Perdón.
¿Quiénes llenan la solicitud? La llena el asegurado, Asegurado. el dueño de la póliza y El verificador. El agente. el agente. El agente, el asesor. El agente, ¿sí? El agente. Esa es pregunta de examen que ustedes pueden encontrar. Todas las siguientes deben de firmar, excepto una. ¿Quién? Y viene el dueño, viene el asegurado, viene el agente y viene la aseguradora. La aseguradora es la verificadora, ¿sí? Ahí donde lo que me acaban de mencionar, ¿verdad? El verificador no firma, la aseguradora no firma. Firma el dueño. Yo puedo ser el dueño, mi esposa puede estar asegurada, pero yo soy el dueño, yo soy el pagador. Entonces yo firmo, si ella está asegurada, ella también firma, ¿sí? Y el agente debe firmar. Y el Todas las personas agente. que sean mayores de edad deben de firmar. Acuérdense que en Florida firman a partir de los 15 años, ¿verdad? De ahí en los demás estados son 18 O años. sea, ¿son 3 firmas o 4 firmas, incluyendo la del verificador en el examen? 3 firmas. Tres. Tres firmas. El Agente, verificador no firma. el verificador no firma. O sea, 3 firmas. Firma el Gracias. dueño, firman los asegurados mayores de edad y que estén en sano juicio mental, ¿verdad? Y no bajo influencias de droga, alcohol, etcétera. Entonces, dueño, asegurado y Agente. Y agente. agente. Agente, ¿sí? Siempre deben de firmar. Yari, tengo la manita levantada. Ya vamos a ir terminando. Sí, los beneficiarios no firman, ¿correcto? Los beneficiarios no firman, a menos que sea Irrevocable. 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 Entonces sí, ¿verdad? Entonces, a menos que sea irrevocable, es el que tiene derecho sobre el beneficio. De lo contrario, no firma. ¿Ok? Profe, disculpe, entonces los que pagan, los que firman es el dueño, el asegurado, Y el agente, el nosotros, agente. Ok, como agentes, gracias. tenemos que firmar, ¿sí? Entonces, el testamento, gracias, Ángela, por el mensaje. El testamento les llega al correo que ustedes reciben, ¿verdad? Constantemente, ahí mismo les va a llegar el enlace para que ustedes descarguen el testamento, ¿sí? A buscar información adicional sobre el historial médico del solicitante, ¿verdad? Esto es parte de nuestra responsabilidad de notificar a la aseguradora de cualquier sospecha. ¿En dónde ponemos esta información? El En las informe de la... observaciones En del riesgo. asesor. En la sección 3 de la solicitud, ¿sí? Mm. Ahí va el informe, eso se llama informe del de la... agente. Notificar al asegurador de cualquier sospecha incorrecta en la solicitud. Esto se pone si yo percibo algo o veo que la persona quiere lavar dinero o cosas así, o sea, cualquier cosa, cualquier riesgo, todas las notas del agente van en la sección 3 y eso se llama informe del agente, ¿sí? Y entrega de la póliza. Ya voy a ir terminando acá por la hora, pero solo voy a detallar acá, entrega de la póliza. Miren, ¿qué pasa si el cliente no ha pagado la prima y yo, o sea, la aseguradora viene y me manda a mí la póliza? Pues yo soy el responsable porque ¿cuál es mi responsabilidad? Cobrar la prima. Cobrar Entonces, la la prima. aseguradora me va a mandar a mí la póliza. ¿La empresa puede emitir una póliza sin prima? Sí. Sí. Sí, la Sí, puede hacer. sí la puede La emitir, Sentido puede. condicional. pero no está activa. ¿Por qué? Porque no hay No. prima. Esa es una contraprestación. Recuerden que cuando empieza la cobertura, cuando se pague la prima. O sea, cualquier pregunta que ustedes encuentren, cuando empieza la cobertura, no importa cómo venga la pregunta, cuando empieza la cobertura, ubiquen cuándo pagó la prima y ese día empieza la cobertura. A partir del pago de la prima. Así sea antes de que se emita la póliza o después. Entonces vamos a suponer que el asegurado, el solicitante llenó la póliza el 1 de agosto. El 10 de agosto, la empresa, la Emite. aseguradora, emitió la póliza. El 15 de agosto, el agente la entregó y cobró la prima. ¿Cuándo empieza la cobertura? 15 de El agosto. 15. De agosto, ¿ok? Ok, entonces aquí dice entrega la póliza. Entonces, si no ha pagado la prima y ya No se existe entrega la póliza, póliza. ahí viene una pregunta típica y común en el examen. Algunos quizá la van a ubicar. ¿Qué tiene que ser el agente cuando se entrega la póliza y no ha pagado la prima? Cobrar. Le entregó un recibo provisional. No. Tiene Recuerden que que, tiene que cobrar la Tiene que prima cobrarle la
Ok, ahí se cruzaron los micrófonos. Miren, recibo condicional se entrega si no Entrega. es póliza, ¿sí? Y se pagó la prima. Si el cliente pagó prima y no hay póliza, entonces se da un recibo condicional. Pero si hay póliza, no sirve de nada un recibo condicional, ¿sí? Porque ya existe Hay la póliza. póliza, pero no hay prima. No hay Es la prima. pregunta. Entonces, miren, yo tengo ahorita acá la solicitud, se la voy a entregar a la gente y mi responsabilidad es cobrar la prima. Entonces, ahí viene pregunta de examen y ahí algunos van a ubicar la respuesta. Mi responsabilidad cuando no ha pagado la prima y ya existe póliza, entonces vamos a suponer que ahorita yo tengo la póliza, entonces voy a visitar a mi cliente y le digo, mira, te traje la póliza y vengo a cobrar la prima. Hay algo más que yo tengo que hacer como agente y esa es pregunta de examen, típica. Verificar que el estado de salud del cliente está bien en ese momento. Gracias, Jacqueline. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa es una pregunta típica de examen. Cuando ya existe póliza y no ha pagado la prima, mi responsabilidad es llevarle la póliza, cobrar la prima y, como dijo Jacqueline, verificar la salud continua del solicitante. Pregunta de examen, ¿sí? Esa es parte de mi responsabilidad. Verificar que la persona, pues vamos a suponer que lo dejé, llené la solicitud y cuando le voy a entregar la póliza, de repente ya no tiene pelo. Híjole, o sea, están haciendo quimioterapia o algo y ya no tiene pelos, le cayó y todo. O sea, ya lo veo enfermo, pues eso ya es un Ya, riesgo de ya hay alerta, sospecha. ya hay sospechas, ¿sí? Entonces, por eso es mi responsabilidad verificar la salud continua si no ha pagado la prima y ya existe una póliza. Y está Esa lo es, otro, profesor. sí, Me disculpa. sí, Edgar, dígame. Que el asegurado pagó la prima, pero el corredor o el asesor no ingresó la prima a la empresa y tiene una contingencia, el seguro la cubre, ¿cierto? Si hay una contingencia, me dijo. Sí. En el momento que el corredor o el vendedor recibió la prima, pero no la depositó a la empresa, a la Ok. aseguradora, Ujú. y sucede una contingencia, se le cubre Ok, gracias por la pregunta, ya le comprendí. Ok, recuérdense que la cobertura empieza el Cuando corredor se recibe la recibe prima. la prima. cuando la gente recibe la prima, empieza la cobertura. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a la aseguradora, ¿sí? Entonces, eso se llama, a ver, cuando la gente tiene en su poder la prima, eso tiene un nombre y puede ser pregunta de examen. Eso se llama responsabilidad Responsabilidad fiduciaria. fiduciaria. Correcto, Úrsula, ¿sí? Bien, Responsabilidad bien, fiduciaria. bien acertado, Úrsula. Ujú, bien acertado, ¿sí? Gracias. Se llama Ahí responsabilidad vamos, ahí vamos. fiduciaria. Ahora, yo tengo el dinero en mi poder. Yo soy responsable fiduciariamente, ¿verdad? O sea, por eso el término fiduciario, ¿verdad? Estoy administrando un dinero de otra tercera persona, de una tercera persona. Entonces, el asegurado ya tiene cobertura, pero yo tengo la prima. La aseguradora me da a mí un número de días para entregar esa prima a la aseguradora. Si yo no entrego esa prima en ese número de días y hay un reclamo, después la responsabilidad va a caer. Sobre Por la gente. el agente. Entonces, ¿cuántos días tengo para entregar la prima a la aseguradora? 7 7 días. días. Correcto, gracias. 7 días. Después de los 15 días, 7. No, o sea, me pagaron hoy la prima y yo tengo 7 días para entregársela a la Sí, aseguradora. correcto. Ujú. ¿Correcto? Entonces, bueno, voy a pasar esta parte un poquito rápida, perdonen que el tiempo se nos está yendo. Ah, ya se nos fue el tiempo, No fue. ya se nos fue, ¿sí? Entonces, errores típicas en aplicación. El agente, ¿verdad? Se da cuenta de que el solicitud ha cometido un error, ¿verdad? El agente debe corregir la información y hacer que el solicitante inicie los cambios. Se devolverá una solicitud incompleta aquí al agente. Ojo, ¿qué dice? El agente nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente para inicializar los cambios. Entonces, nunca, ojo, ¿quién tiene que estar presente para hacer los cambios? El El cliente. asegurado. El asegurado, el cliente, ¿sí? El cliente, el dueño Yo de no la... puedo venir y cambiarla solo porque sí, pero vamos a suponer que me equivoqué con el número de teléfono, con su seguro social, o sea, eso no hay un impacto, yo puedo llamarlo y solo corregirlo,
o el número de cuenta está malo, no hay problema. Pero cuando dice no puede hacer los cambios sin que el cliente esté presente, es cuando son cambios que tienen un impacto en la cobertura o en la prima. Ahí no puedo modificarlo. Entonces, cada modificación tiene que llevar las iniciales de quién? Del cliente. del cliente. El cliente. El cliente tiene que poner sus iniciales, tiene que firmar, porque él está autorizando esos cambios. ¿Sí? Yo solo estoy ayudando en el proceso, pero es el cliente el que está autorizándolo, ¿sí? Porque eso puede impactar los beneficios o la prima. Ya vimos quiénes firman, dijimos, El El agente. dueño, el asegurado y el agente. El solicitante si y hay el asegurado. 5 asegurados, pues los 5 asegurados que sean mayores de edad, siempre y cuando sean mayores de edad, van a firmar. A excepción de Florida, que empiezan a firmar a partir de los 15 años. De ahí es a partir de los 18 años. Si hay niños asegurados, que pueden haber asegurados niños, ellos no firman, ¿verdad? Ellos no firman. Solo Menores de 15. menores de 15 años para Florida y menores de 18 años para los demás estados, ¿sí? Y voy a terminar con esta parte. Bueno, esta es la ley patriota. Estas dos partes las voy a mencionar y aquí vamos a terminar. Esta ley de cajón, ¿sí? Esta es pregunta por default en el examen. Siempre viene. Es la ley patriota de Estados Unidos, ¿verdad? Esta fue promulgada en el 2001. Recuérdense que esta fue a raíz del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, esta ley surge, esta ley es bien interesante cuando ustedes leen la historia, es bien interesante, pero bueno, las aseguradoras también están sujetas a esta ley. La ley patriota de Estados Unidos, su objetivo es detectar y disuadir actos de terrorismo Terrorismo. y lavado de dinero. Lavado de dinero. Lavado de dinero. Cualquier pregunta que sea lavado de dinero o terrorismo, la ley patriota de Estados Unidos. Hay una pregunta que viene, dice, el objetivo de la ley patriota de Estados Unidos es, y no viene ni lavado de dinero ni viene terrorismo, pero sí dice detectar actos criminales. Ese es su objetivo, ¿sí? Cualquiera de las tres menciones puede mencionarse. Correcto. Cualquiera de las tres usted la puede encontrar de diferentes formas, pero es pregunta por default en el examen. Ahora, otra pregunta de examen, y ya con esto termino. Perdonen que los tenga así, pero por ley, todo solicitante se le deben de entregar 2 documentos por ley. A todo asegurado se le debe entregar 2 documentos. ¿Cuáles son? Guía del La La comprador. solicitud póliza y la y guía la de... póliza. La solicitud, eso es parte del contrato, ¿sí? Resumen de la póliza. Guía Resumen del de la póliza, comprador. correcto. Esa es la Y guía respuesta. de Los dos comprador, exacto. documentos que se le deben de entregar es guía de comprador y resumen de póliza. Entonces, guía de comprador. A ver, la guía de comprador debe ser aprobada por quién. Por el Comisionado. Correcto. comisionado de La seguros. NAI. Ajá. Ajá. Por el comisionado, no por la NAI. La NAI que estandariza, pero quien toma las decisiones dentro El El comisionado. comisionado. es el comisionado, ¿sí? O sea, la NAI que es donde todos se ponen de acuerdo y bueno, estandaricémoslas, pero el comisionado de, vamos a suponer, de Georgia no tiene nada que ir a hacer a Florida, ¿sí? Entonces, quien toma las decisiones en Florida o en cada estado es el comisionado del estado. ¿Por qué? Porque fue designado por el gobernador, ¿verdad? Entonces, la guía de comprador, ¿por qué debe ser autorizada? Porque el cliente va a tomar decisiones en base a la información que está en la guía de comprador. Por aquí dice, ¿verdad? Que tiene la guía de comprador, está detallado qué es cada programa, cada cobertura que incluye. Entonces, en base a eso va a tomar una decisión y la aseguradora podría usar términos confusos o tergiversar la información de tal forma que el cliente piense una cosa y después le den otra, ¿verdad? Entonces, por eso perdón, el comisionado debe de revisarlo y aprobarlo. Entonces, es quien autoriza la guía de comprador para que no sean términos engañosos o confusos, ¿sí? Entonces, aquí no es parte de, pero por lo menos poniendo ejemplo, ¿verdad? Que es un HMO, que es un PPO, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, terminamos con esto, el resumen de la póliza. ¿Qué información tiene el resumen de póliza? Proporciona información específica sobre la póliza comprada, como las primas y los beneficios. O sea, es decir, tú vas a pagar tanto a cambio de que la aseguradora o nosotros te vamos a proporcionar tanto. Entonces, en resumen, por eso se llama resumen de póliza, es qué cubre y hasta dónde va a cubrir. ¿Sí? Ahí están las exclusiones, ¿verdad? Lo que cubre, qué no cubre y hasta dónde cubre. Ese es el resumen de la póliza.
¿verdad? Que es parte del contrato. Y recuérdense que dentro de esto va siempre engrapada la solicitud, ¿verdad? Que la solicitud forma parte del contrato, recordemos. Para que un contrato esté completo, eso lo vamos a ver en otra clase, ¿qué debe de tener? La Solicitud solicitud y contrato. sobre la póliza. Y la póliza, correcto, ¿sí? Para que un contrato esté completo, la solicitud y la póliza. Y con esos dos está completo, ¿sí? No puede estar completo sin la solicitud, no. Tienen que estar los dos para que el contrato esté completo. Eso lo vamos a detallar en otra clase. Y luego tenemos formulario de idoneidad. ¿Qué es esto? Asegura que el cliente es la persona más adecuada para el contrato o el seguro que está comprando. Impide la venta innecesaria, ¿verdad? De seguros. Por ejemplo, ¿verdad? Personas que tienen Medicaid y le queremos ofrecer otra cosa. O sea, si es como comprar algo que ya tiene. Ese es un formulario de idoneidad que realmente lo necesita. Y aquí es donde entra la ética de la gente, ¿verdad? Vender lo que el cliente necesita y no vender solo porque ahí este tiene mucho dinero. Le voy a vender una póliza que pague bastante, aunque no necesite. No, es ahí donde entra la ética de la gente, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy. En la siguiente clase, el día de mañana, vamos a trabajar lo que tiene que ver con seguros grupales, que vienen bastantes preguntitas sobre este tema. Así que hemos terminado la clase el día de hoy. Perdonen que me haya excedido Profe, con el tiempo. Aquí, profesor, usted Carmen. por favor podría por favor poner un momento las láminas del HMO, PPO. Claro, con mucho gusto. Esto lo tienen también en la plataforma. Saben que estas presentaciones ustedes las pueden descargar desde la plataforma. Ustedes tienen acceso a todo este contenido, ¿sí? Pueden hacer uso de él sin ningún problema. Ok. ¿Ok? Ahí lo tienen también si le quiere tomar una foto, ¿verdad? De qué es cada uno de estos. Las ¿Listo? clases son Gracias. las Bueno, clases son todos los días. perdón. Las clases son todos los días. Gracias, Jesús. Las clases son lunes, martes y jueves, ¿verdad? Que es de 7 a 9 hora central, ¿verdad? Para algunos estados, pues es de 8 a 10, ¿verdad? Pero ya nos hemos excedido un poquito, perdonen por el tiempo, pero gracias a ustedes por su paciencia, por estar acá. Entonces, recuérdense que les voy a mandar el correo y ahí les voy a mandar también el testamento que les ofrecí. ¿Listo? Usted, Entonces, Gracias, profesor. profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Buenas claro, noches noches a para todos. todos, que Buenas descansen. noches. Buenas buenas noches para noches. todos. Buenas noches, nos Gracias, vemos. buenas Propio día. noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches, Feliz profe. noche. Buenas noches.